Hola compañeras, compañeros, maestro, mi nombre es Daniela Camacho, soy estudiante de psicología y el día de hoy les voy a presentar el tema de Alzheimer para el curso de salud pública. Bueno, para empezar, me gustaría definir pues qué es el Alzheimer y es la forma más común de demencia. Más del 50% de los casos de demencia son Alzheimer y es una enfermedad que genera un deterioro cognitivo en las personas mayores y pues está caracterizada por la pérdida de la memoria inmediata sobre todo, pero también de otras capacidades cognitivas, ya que las áreas más afectadas del cerebro por esta enfermedad son las encargadas del pensamiento, de la memoria y del lenguaje. De acuerdo al metaanálisis realizado por Olmo en 2018, en 2015 había alrededor de 47 millones de personas con demencia en el mundo y bueno, las proyecciones mencionan que si la prevalencia se mantiene constante, para el año 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas con esta enfermedad. Algunos otros datos de la enfermedad es que bueno, la prevalencia en el mundo es entre el 5 y el 8% en los adultos mayores a 60 años. Sin embargo, esta prevalencia aumenta conforme la persona también va envejeciendo y se calcula que aproximadamente cada 5 años esta prevalencia se duplica. Mientras que la incidencia acumulada, bueno, es de 52.8 por cada 1.000 personas y la tasa de incidencia es de pues, 17.1 casos nuevos por cada 1.000 personas al año. Hay heterogeneidad en los estudios que no logra definir si es más común en hombres o en mujeres o la diferencia es mínima. Sin embargo, en México sí se observa una mayor vulnerabilidad en las mujeres y en México la prevalencia es del 7.3% y pues la tasa de incidencia es de 27.3 casos nuevos por 1.000 personas al año. Y bueno, también se calcula que para el 2050 se alcanzará la cifra de 3.5 millones de mexicanos que padecerán de esta enfermedad. Pasando a la historia natural de la enfermedad, empezando por el periodo prepatogénico, pues entendiendo a cuando la tríada ecológica se mantiene aún en equilibrio, pues la enfermedad aún no ha sido expresada, por lo tanto la prevención primaria es pues la promoción de la salud, que lo que más se promueve es un estilo de vida saludable y pues no hay protección específica ya que no hay ninguna estrategia aprobada pues para la prevención tal cual, ¿no? Sin embargo, se sugiere evitar fumar, controlar los factores de riesgo cardiovascular, seguir una alimentación equilibrada. Algunos autores sugieren la dieta mediterránea. Eh, También se sugiere realizar actividad física, mantenerse activo socialmente, cuidar de la salud mental y usar de las habilidades de pensamiento y de memoria, es decir, mantener la mente activa. Ya después, en el periodo patogénico, cuando la enfermedad se expresa, se pueden observar signos como cambios en la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento, una dificultad para comunicarse, hay una baja energía, se empieza a perder la memoria, hay cambios en el estado de ánimo muy notorios, también problemas de atención y de orientación, y bueno, uno de los más notorios, evidentes, es la incapacidad de resolver operaciones aritméticas muy sencillas. Sin embargo, pues es una enfermedad crónica y degenerativa, por lo tanto los síntomas pues van aumentando en gravedad y en frecuencia. Y es por eso que la enfermedad se divide en etapas dependiendo de esto. Los síntomas que acabo de mencionar corresponden a la etapa 1, que es la más leve, mientras que en la etapa 2, que es la moderada, ya se puede observar pues una dificultad para recordar hechos recientes, aunque todavía hay capacidad para recordar el pasado distante. También hay dificultad para orientarse en espacio-tiempo, se pierde el vocabulario que antes se utilizaba y se dejan de reconocer muchos rostros que antes resultaban familiares. La última etapa, que es la grave, la etapa 3, se caracteriza por ya una pérdida del control corporal, hay menor receptividad, no se logran reconocer a las personas y también estas personas son mucho más vulnerables a enfermedades como neumonía, entre otras. Es por esto que en la prevención secundaria es muy importante el diagnóstico precoz, sin embargo es algo muy complicado porque la gente suele evitar reconocer que tiene la enfermedad, pues porque es una enfermedad que representa muchísimas pérdidas y pues por eso la gente suele entrar en negación. Sin embargo, el diagnóstico temprano es muy importante para generar estrategias oportunas y que pues los efectos en la vida diaria de la persona enferma sean mínimos. Para el diagnóstico se utilizan pruebas neuropsicológicas,
Se entrevista mucho a los familiares también y también lo más común son las pruebas diagnósticas por imágenes cerebrales, que pueden ser pues, imágenes por resonancia magnética o muchas tomografías. El tratamiento, pues al ser una enfermedad que no tiene cura, son solamente para controlar o retrasar algunos de los síntomas. Los medicamentos que se utilizan para el Alzheimer son inhibidores de colinesterasa y los inhibidores de glutamato que protegen las células del cerebro y pues también se puede generar un tratamiento mixto en el que se prescriban ambos inhibidores. Y bueno, sabiendo que el resultado es la última fase de la historia natural de la enfermedad, el resultado no puede ser una recuperación, ya que pues, es una enfermedad crónica, puede generar una incapacidad y pues también es una causa de muerte. La tasa de riesgo es del 2.7, entonces es bastante elevada. Pero bueno, si hay una en la prevención terciaria, que es la rehabilitación, pues sí se realiza una rehabilitación cognitiva o incluso fisioterapia, ya que en las últimas etapas los, los pacientes suelen estar ya en cama, entonces se busca tener un mantenimiento de la movilidad articular y el tono muscular y también se desarrollan estrategias que bajo estas nuevas condiciones le resulten familiar tanto al paciente como a su familia. Y pasando a los determinantes de la salud, empezando por la biología, ya hay muchos genes que se han asociado a la presencia de Alzheimer, sobre todo el PSN1 y el PSN2. El más importante es el ApoE, específicamente el E4. Y bueno, como mencionaba, el sexo puede ser un factor determinante en algunas regiones, como lo es en México. También la edad, evidentemente, pues ya que es en adultos pues, mayores a 60 años. Las enfermedades crónicas también son un gran factor de riesgo para que se desarrolle esta enfermedad. Los estilos de vida, por otro lado, como es un factor muy importante en el desarrollo del Alzheimer, como lo es la actividad física, la adicción al tabaco o el alcohol, una mala alimentación, la calidad en el sueño, una interacción social. Se ha visto que las personas que se aíslan tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad y también pues se estudia actualmente la relación con las horas que se pasan en frente de una pantalla y la enfermedad. Mientras que en el ambiente se ha visto que el urbanismo es un factor determinante también. Las ciudades más grandes tienen los mayores casos de Alzheimer. El tema de la demografía es lo que más pues, ha convertido el Alzheimer en un asunto de urgencia, ya que el envejecimiento de la población pues alerta mucho a los sistemas de salud por esto, ¿no? La escolarización también se ha visto relacionada, ya que pues una escolarización más avanzada es sinónimo, bueno, puede ser sinónimo de una reserva cognitiva alta, lo cual hace que los síntomas no sean tan perjudiciales como lo son cuando la escolarización es baja y la reserva cognitiva es baja también. También hay una relación con los contaminantes del aire y se ha visto más en el nivel socioeconómico bajo. Y bueno, por último, en los sistemas de salud se ha visto, bueno, la OMS ya declaró desde hace un par de años que debe ser una prioridad en política sanitaria pues para la mayoría de los países, ¿no? Y en México lo que se ha hecho para abordarlo son en torno a la calidad de la atención, se han realizado muchas medidas de capacitación de personal. Sin embargo, pues en la cobertura de la salud siguen siendo servicios muy centralizados, muy limitados a los estados pues, del centro de la República y no todos tienen este acceso. Pero bueno, los institutos que proporcionan más apoyo a esta enfermedad es el Instituto Nacional de Geriatría, que es de la Secretaría de Salud, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como el INAPAM. Bueno, pasando a las políticas públicas, primero, pues para definir la definición de la cual partí para mis definiciones, para mis propuestas, fue la definición de Velázquez Gavilanes, que la define como un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la partición eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Esto pues es en general, sin embargo, pues en el área de la salud se atiende problemas sanitarios que son prioritarios.
Y bueno, para realizarlas hay una especie de fases o de ciclo que se tiene que cumplir. Bueno, incluye el definir el problema, formular políticas, adoptarlas e implementarlas, y después se tienen que evaluar si funcionan o no y se tiene que regresar de nuevo al paso 1, ya que, como menciono, es un proceso cíclico. Por lo tanto, bueno, mis propuestas son las siguientes. La primera es garantizar la disponibilidad y accesibilidad a medicamentos para el tratamiento de Alzheimer con el fin de disminuir el deterioro cognitivo en una fase temprana, a través de un aumento en el presupuesto público destinado a dicha enfermedad. Ya hay una ley general de salud que está destinada a la atención de calidad para las demencias. Sin embargo, pues esta es ineficaz cuando no se puede tener acceso a los tratamientos, ¿no? Porque en esta enfermedad, sobre todo, el tratamiento oportuno, como mencionaba, pues es indispensable, ya que el deterioro en el cerebro pues es muy veloz y es muy grave, ¿no? Entonces, una de las medidas que se tiene que hacer es pues tener el tratamiento disponible y que sea accesible, y es por esto que el gobierno debería ser capaz de proveerlas. Posteriormente, mi segunda política es actualizar las campañas informativas, contextualizándolas de acuerdo a las características socioculturales y las necesidades de las poblaciones más marginadas. Pues, o sea, llama mucho la atención que México es de los pocos países que cuentan con un plan nacional de Alzheimer, eh, y aún así no se toma con la importancia de vida y la población no la toma como una enfermedad con la importancia que tiene, ¿no? Entonces, pues esto puede reflejarse por la manera en la que se difunde la información, por el hecho de que las campañas sean distantes o lejanas a las personas. Entonces, adaptarlas a las necesidades de estas comunidades, o pues sí, de las particularidades que pues la diversidad que tenemos en México nos presenta, es la mejor manera de hacer que la información sea verdaderamente significativa. Y bueno, mi tercera propuesta es generar una ley de protección para los cuidadores de los enfermos por Alzheimer que les respalde económicamente y también les garantice plataformas para un soporte emocional. ¿Por qué? Pues principalmente porque los cuidadores son, en la mayoría, los familiares de los enfermos. Son los que se encargan de esto y suelen dejar por completo sus actividades laborales, o se ven interrumpidas de alguna manera, ya que tienen por el tiempo y el cuidado que requieren estas personas, ¿no? Entonces, pues para atenderles, lo primero que se tiene que también atender es a los propios cuidadores, y darles un sostén económico puede ser muy, muy benéfico, y también pues en una respuesta social, que se organicen los propios cuidadores de los enfermos, pues se generen grupos de apoyo, porque pues evidentemente no es una enfermedad fácil de sobrellevar. Mi cuarta política es que las universidades y empresas exijan un certificado médico de salud mental y que ésta sea actualizada al menos cada 3 años. Esto es con el fin de promover pues la salud mental, ¿no? Como mencionaba, es una enfermedad que no se diagnostica a tiempo, en primera, pues porque se ignora la sintomatología, porque hay muchos estigmas respecto a la salud mental. Entonces, considerando la transición demográfica que hay, y que la población actual de jóvenes es la que, pues en un futuro será esta gran cantidad de adultos mayores, es importante desde que son jóvenes prevenirles y crear una conciencia de la importancia de la salud mental para tratar pues tempranamente. Y por último, mi última política es generar pues las campañas, como ya se mencionó, las enfermedades crónicas más frecuentes tienen una gran relación con la presencia de Alzheimer. Entonces, ya hay muchísimos recursos que se destinan a estas enfermedades. Entonces, lo que se deberá hacer es advertir en la propia prevención de estas enfermedades que el contraer las enfermedades crónicas también es un factor de riesgo para el desarrollo del Alzheimer. Y bueno, estas son mis referencias y les agradezco mucho por ver mi video. Que tengan bonito día.